Hoy, el reverendo Oscar Galdona estará predicando el mensaje titulado El Libro de la Vida en el Tabernáculo Ebenezer, Barquisimeto, Venezuela. Ahora escuchémoslo mientras el culto comienza. Titulamos el estudio de esta mañana El Libro de la Vida, que es lo mismo que el libro del Cordero. Voy a dar algunas citas rápidos, y al hablarle de este libro quiero decirle que este libro no es el libro de la iglesia Ebenezer aquí en Barquisimeto ni en ninguna parte donde los hermanos que oyen esta cinta tengan iglesia. Este es el libro de la vida, el libro que verdaderamente vale en la presencia del Señor. Sabemos que en los libros de la iglesia hay muchos nombres, pero todos esos nombres que están en el libro de la iglesia no significa que todos estarán en el libro de la vida, ni significa que todos, estando escritos en el libro de la vida, permanecerán en el libro de la vida. Amén. Porque participantes somos de Cristo, con tal que conservemos firmes hasta el fin el principio de nuestra confianza. Amén. Participantes somos del misterio, de la gracia, de la gloria, de la bendición del Espíritu, de todas las cosas del siglo venidero, con tal que conservemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza, en otra palabra, el principio de nuestra fe. Aleluya, bendito el Señor. El libro de la vida es un libro que solamente tiene nombres. Óigame bien. Revelación 13, Apocalipsis, pues, que es lo mismo. Voy a pasar rápidamente a las citas para hacer rápido en el estudio esta mañana y dar tiempo así a las demás cosas, al servicio bautismal, etc. En el versículo 8 del capítulo 13 dice: y todos los que moran en la tierra le adoraron, hablando de la bestia y del falso profeta, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Cuyos nombres no están escritos. El libro de la vida entonces lo que tiene es que nombres. Amén. El capítulo 17 y el versículo 8 también nos da otra cosa. Dice: la bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición, y los moraderos de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida de la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. Aquí habla de que cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Así que el libro de la vida, o el libro del Cordero, busquemos el capítulo 20 del mismo libro del Apocalipsis, versículos 12 en adelante. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en ellos, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras, escritas en los libros. Y dice el verso 15: y el que no fue hallado escrito, hablando de su nombre, en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. Así que el libro de la vida tiene una sola cosa, y es nombres. Amén. Este libro, según Lucas, el capítulo 10, está en el cielo. ¿Recuerdan cuando los 70 regresaron con gozo al Señor? El capítulo 10 de Lucas, versículo 17, dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. El Señor en el verso 20 de Lucas 10 le dice: mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan, antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Así que si los nombres están escritos en el libro de la vida, el libro de la vida está ¿dónde? En el cielo. Amén. Y este libro aparecerá junto con los libros en
el día del gran trono blanco, o sea, el día de la segunda resurrección, cuando todos los hombres y mujeres, grandes y chicos, reyes y plebeyos, educados y los que no son, todos los que están en los sepulcros y oigan la voz del Hijo de Dios, se levanten unos para bien y otros para mal, en ese día será abierto el libro de la vida. La Biblia dice que, en esta porción que acabamos de leer, que los 70, a ellos fue a quien el Señor le dijo: no os gocéis porque te echa demonios en mi nombre, esa es cosa chica, gócense porque los nombres de ustedes están escritos en el libro de la vida. Amén. Este es el gozo verdadero. Aleluya. Las demás cosas en esta vida son secundarias hasta el punto de saber que lo más importante es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Y estando escrita, hemos de obrar y vivir para que no sea borrado. Porque se puede borrar, lo vamos a ver. Amén. Entonces los 70, como también los discípulos, ustedes saben, todos, sus nombres estaban escritos allí en el libro de la vida. Y entre ellos estaba Judas. ¿Alguno de ustedes cree que el nombre de Judas estaría escrito o no estaría escrito? ¿Alguno de ustedes cree o no cree que el nombre de Judas estaba escrito? El Señor lo dijo. ¿Saben? Vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y ustedes van a ver ahora, no se afanen. Vamos a leer Juan 6, el capítulo 6 de Juan, el versículo 70 y 71. Dice: Jesús le respondió a los discípulos: ¿no he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar, el cual era uno de los 12. Amén. No he escogido yo. ¿Había escogido el Señor a Judas? ¿Lo dice o no lo dice? Bueno, yo quiero que me digan si es verdad que lo dice. No he escogido yo a vosotros 12. ¿Estaba o no estaba Judas entre ellos? ¿Lo escogió el Señor? Sí, lo escogió. Lo escogió para que estuviera dentro de los 11 discípulos. Y Judas hizo las mismas maravillas que hizo los demás, y ustedes lo van a ver. El Señor lo escogió. Por eso en estos días, cuando usted ve algunas cosas muy anormales, usted ve a un hombre que quizás en el pasado fue usado por Dios, o usted lo vio predicar y usted ve ahora luchando, no se preocupe, también lo escogió Dios. Pues lo escogió para que sea lo que es, lo que usted está viendo. ¿Me dice la amén, hermano? Se quedan muy calladitos, yo sé que esto es un poquito fuerte, pero vamos a estar dentro de la Escritura. Si decimos lo que la Escritura dice, estaremos diciendo la verdad. Judas estaba escogido por el Señor. Él no dice escogía 11, dice escogía 12. Que haya escogido uno que llegó a ser diablo, eso era potestativo del Señor, lo escogió. Amén. Así que Judas fue escogido por el Señor, simplemente que no era limpio, porque dice el capítulo 13 del mismo Evangelio según San Juan, dícele Jesús en el versículo 10: el que está lavado no necesita sino que le lave los pies, mas está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía a quién le había de entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Amén. Así que Judas fue escogido por el Señor, pero no era limpio. Amén. Amén. Ahora, en el capítulo 17, el versículo 12, fíjense que no solamente lo escogió, sino que dice que el Padre se lo dio. Versículo 12 del capítulo 17 de Juan:
cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardé en tu nombre. Dice, a los que me diste, yo los guardé. Amén. Los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero el Padre le dio a Judas también, y por eso él lo escogió. Busquen Marcos 3, capítulo 3 del Evangelio según San Marcos, los versículos 13 en adelante. Dice, y subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Fíjense, subió al monte y le dijo, mira, tú, suban conmigo al monte. A los que él quiso, ¿está claro? Y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿A cuántos? A 12. Y que tuviesen potestad de sanar enfermedades y de echar fuera demonios. ¿Cuántos de ellos? Los 12. ¿Cuáles son? Simón, al cual puso por nombre Pedro, Jacob, hijo de Zebedeo, a Juan, el hermano de Jacob, Andrés y Felipe y Bartolomé y Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y a Judas Iscariote, el que le entregó. Amén. Los mandó para que predicasen, para que echaran fuera demonios y para que sanaran a los enfermos. Y dice, escogió, llamó para sí al que él quiso. ¿Lo dice la Biblia? ¿Está claro, mi hermano? Amén, estamos diciendo lo que la Biblia dice. Él lo escogió. Él quiso tomar a Judas y lo escogió para servirle. Amén. Aleluya. Creo que, si quieren simplemente apuntarlo, creo que Lucas capítulo 6, versos 13 al 16, hallamos la misma cosa, como el Señor dice, versículo 13, como fue de día, llamó a sus discípulos, y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Sería Judas uno de los 12? ¿Sería Judas un apóstol? ¿Era o no era? Los llamó apóstoles. Aleluya. Amén. Entonces, esta escogencia de parte de Dios en cuanto a los discípulos, los 11 que le fueron fieles, como también Judas, que le vendió y que llegó a ser el que permitió que se cumpliera la escritura y llegó a ser el hijo de perdición, en el cual el diablo se encarnó personalmente, porque la Biblia dice, Satanás entró en él. No dice que un demonio, Satanás mismo entró en él. Esta escogencia de parte de Dios corre paralela, como en el tiempo cuando Dios escogió a Moisés para que le fuera fiel. Pero hubo alguien que le hizo oposición a Moisés, ¿cómo se llamó? Faraón. Amén. Así que Dios levantó a Moisés, Moisés, anda y saca a mi pueblo. Pero ese faraón que está ahí se va a endurecer, y cada vez que se endurezca yo lo voy a poner más duro y lo voy a poner más duro, y lo voy a hacer así para que toda la tierra sepa que yo soy el Señor. Amén. Aleluya. Así que así como escogió a los apóstoles y escogió a Judas para llevar a cabo ese propósito, así también levantó a Moisés y levantó a Faraón. ¿Qué dice el Señor de Jacob y de Esaú? Dice, antes que nacieran, antes que pudieran escoger hacer el bien y el mal, Él dijo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Amén. ¿Lo dice la Biblia? Está en la Escritura. Entonces hallamos que Dios, en su perfecto derecho como dueño y creador, y que no hace las cosas arbitrariamente, sabe por qué escoge uno para bien y por qué escoge uno para mal. Amén. Así que en su libre albedrío y perfecta voluntad, escoge uno para ira y escoge uno para gloria. Y cada vez que tiene que haber la gloria de Dios manifestada a través de un hombre o de una persona humilde, tendrá que verse también levantado el vaso
vaso escogido para ira que le hará la oposición al Señor. A través del tiempo usted lo ha hallado. Abel nació de la simiente de su padre como hijo de Dios, que Adán era hijo de Dios, ¿verdad? Y la simiente de la serpiente que nació Caín le hizo la oposición, ¿verdad que sí? Y a través del tiempo, hermanos, pudieron pasar largo tiempo probándole cómo cada vez que Dios sale a la escena, sale el diablo también con el suyo. ¿Amén? Sí. Cuando Dios salió con Moisés, salió Faraón. Cuando salió el Señor Jesucristo, salió Judas. Amén. Y ahora Dios ha vindicado al profeta y ya salió el anticristo ya y nosotros le conocemos. Amén. Así que no es cosa nueva. Eso viene por siglos de siglos. Cada vez que Dios levanta a un hombre o Dios está dispuesto a manifestarse, ahí está el diablo siempre a la pista buscando levantar el suyo. Amén. Y Dios lo escoge para glorificarse en él. Amén. Primero de Pedro, el capítulo 2. Vamos a leer aquí un versículo, una parte muy importante. Capítulo 2 de Primera de Pedro. Voy a leer versos 6 al 9, o 6 al 8. Dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa. ¿De quién está hablando? ¿Quién es la piedra? Cristo. El que creyere en ella no será confundido. Ella es pues honor a vosotros que creéis. Mas a los desobedientes, la piedra, la misma piedra que es Cristo, que los edificadores reprobaron, Cristo, la palabra, unos la reciben y es honor a nosotros los que la creemos. Que creemos en la piedra, le estamos creyendo a la palabra, porque la piedra que lo seguía era Cristo, y Cristo es el verbo, la palabra de Dios encarnada. Amén. Los que creemos en la palabra, ella es honor a nosotros los que creemos. Mas los desobedientes, la misma piedra, la misma palabra, que al querer edificar el fundamento espiritual, la reprueban, esta misma palabra se hace cabeza de ángulo, aleluya. Cabeza de ángulo se levantará en aquel día para probarle que el edificio que tiene no tiene valor si no está apuntada sobre la piedra que es Cristo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. ¿Por qué? Es la palabra que permanece eternamente en los cielos. Ahora no he terminado, fíjese cómo dice el versículo. Entonces esta piedra se hace cabeza de ángulo y piedra de tropiezo, porque la gente tropieza en esta palabra, aleluya, y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Pero mire cómo termina el versículo. Mire cómo termina. Para lo cual fueron también ordenados. Así que cuando usted ve a un hombre o una mujer, mire desde el pastor, obispo, papa para abajo, que empiece a ser desobediente, no se afane mucho, hermano, ha sido ordenado para eso. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Está en la Escritura. Si a los desobedientes, son aquellos que tropiezan en la piedra, que dice, tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Amén. ¿Por qué se afana y se preocupa usted si alguien, por muy ser querido, muy amado, o hermano, quien sea, no está en el camino, hermano? Dios no es arbitrario, Dios sabe lo que hace. Amén. Y cuando son desobedientes a la palabra, dice Dios, ellos han sido ordenados para ser desobedientes, porque al ser desobedientes le hacen resistencia a la obediencia. Entonces Dios se glorifica por la obediencia en lo desobediente. Amén. ¿Están entendiendo? Oh, bendito el Señor para siempre.
Ahora fíjese lo que dice el capítulo 1 del libro de los Hechos. Capítulo 1 del libro de los Hechos. Y voy a leer algunos versículos que nos prueban que Judas fue un hombre llamado, escogido para el lugar donde estuvo. Y que no fue simplemente un agregado así, sino que formó parte con la misma responsabilidad y la misma posición con que Dios le dio en el Señor Jesucristo a todos los demás. Fíjense lo que dice el verso 16 y 17 del primer capítulo. Dice: varones hermanos, convino que se cumpliese la escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David. ¿De quién? De Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, el cual era contado con nosotros y tenía suerte en este ministerio. Amén. ¿Cuántos tienen su Biblia para ver la mano levantada? ¿Cuántos están viendo su Biblia? Dice la Biblia él tenía suerte, él había sido llamado a ese ministerio. Ahora fíjese para que vea. Un poquito antes le dije que el Señor en Lucas 6 dice que los llamó apóstoles. Ahora fíjese el mismo versículo 25, el capítulo 1 de los Hechos, del versículo 25. Para que tome el oficio de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión para irse a su lugar. ¿Estaría el apóstol Pedro en esta porción de la palabra hablando inspirado por el Espíritu Santo? De otra manera no quedaría esto dentro de la Escritura. Dice que este hombre tenía suerte en el ministerio, tenía oficio y era llamado al apostolado, escogido por el Señor, pero cayó. ¿Cuánto me entienden? Cayó. Ahí está la clave. Fue llamado, puesto en el ministerio, un hombre que podía sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, seguir con el Señor, y hasta tenía el puesto más responsable quizás. Era el tesorero. No se asombre, hermano, cuando usted oiga hoy decir de hombres muy grandes. Yo digo esto para que no venga el diablo a quererlos engañar. Amén. No se afane cuando usted vea hombres muy grandes, con títulos o con testimonio en el pasado de señales y maravillas y milagros. No. Si son desobedientes a la palabra y le resisten a usted, recuerde, ellos para eso han sido ordenados. Amén. ¿Por qué? Dios conoce su corazón. ¿No dice el Señor: me buscaréis y me hallaréis y me buscaréis de todo vuestro corazón? Si Dios ordena a un hombre o a un grupo de hombres para esa resistencia y ser desobediente a la palabra, no se afane ni se preocupe, porque Dios sabe qué hay en el corazón de esas personas. Así que cuando usted oiga en estos días: hoy, hermanos, esa gente está resistiendo, y ese hombre no es un pastor, ese hombre no es un evangelista, ese hombre no es ese hombre no se afane, mi hermano, porque si tiene Espíritu de Dios, debiera obedecer al Señor. Amén. Lo más lógico, tiene que obedecer al Señor. Mas si es desobediente, como Judas, simplemente cayó por transgresión y fue ordenado para esto. Amén. Esto significa que su nombre, el nombre de Judas, estuvo en el libro de la vida, pero fue borrado. Amén. En el Antiguo Testamento, y yo voy a ser rápido porque el tiempo está pasando, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 35 del Génesis, yo quiero mencionarle cómo Dios hace esto desde el principio de la Biblia o desde el principio de la historia bíblica. En el capítulo 35 del Génesis hallamos a Dios diciéndonos algunas cosas que debemos entender. Versículos 23 en adelante, Génesis 35. Ahora, aquí están en estos versículos los 12 hijos de Jacob,
que formaron las 12 tribus. Ahora fíjense, dice Rubén, si quieren subrayarlos en su Biblia, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Estos son 12. Allí están las 12 tribus de Israel. ¿Está claro eso? Pero ustedes saben que las tribus de Israel con Jacob fueron a Egipto en el tiempo del hambre. Y José, que había sido vendido por sus hermanos, fue hasta Egipto y allí Dios, por haberse guardado este hombre en integridad en la presencia del Señor, ni la cárcel, ni sus propios hermanos, ni nada le pudo dañar. Así que el Señor guardó a este hombre hasta que llegó a ser el segundo en la república o en la nación de Egipto. Y todos sabemos cómo él estuvo haciendo lo que estuvo haciendo con los hermanos cuando fueron a buscar, hasta que al fin los obligó a todos a venir, los alimentó. Entonces Dios se perfeccionó en José, alimentando a todo Israel, y allí Israel se multiplicó. Pero José, casándose con una mujer que no era judía, porque José es figura de Cristo, amén, él se casó con una mujer gentil, y la vida de José es tipo del Señor Jesucristo. Era hombre de visiones, era hombre que cuando hablaba la verdad de Dios, sus hermanos le persiguieron. Entonces los hermanos le vendieron, sus hermanos le vendieron, lo llevaron a Egipto, y ahí fue él, un hombre que fue probado allí en Egipto. Cuando estaba en la cárcel, ustedes recuerdan, los dos hombres, el copero y el panadero del rey, que estaban en la cárcel. Uno de ellos vino con un sueño y el otro vino con otro sueño. Y entonces le figura de Cristo, porque uno de los hombres fue muerto y el otro recibió vida, como el Señor en la cruz del Calvario. Amén. Cuando los discípulos, cuando los hermanos y la familia de Israel vienen a buscarle y él se les dice, yo soy José, cuando lo hace solito él. Todos los egipcios, los gentiles estaban escondidos, incluyendo su esposa, estaba en el palacio guardada. Igualito cuando Cristo se presenta al pueblo judío y le dice, yo soy, estás herido, ustedes fueron los que me vendieron, ustedes fueron los que me mataron. Igualito como José, la novia estará en el palacio guardado. Amén. Así que José es tipo perfecto del Señor Jesucristo. Entonces cuando José está adquiere esposa gentil como el Señor, cuando el pueblo judío le rechazó, entonces lo dejó por allá y fue y tomó esposa gentil. Amén. Entonces José tuvo dos hijos, Efraín y Manasés. ¿Está claro? Así que entonces el nombre de José luego no aparece, como ustedes van a ver, porque ahora son 13, porque si José formaba uno para 12, entonces si sacamos a José para darle lugar a las dos tribus, Efraín y Manasés, esto indica de que en vez de 12 son 13, porque en vez de José, uno, hay sus dos hijos. ¿Está claro? ¿Cuántos me están entendiendo? Estamos hablando de la perfección de Dios en el plan de los 12 tribus de Israel. Ahora sabemos que la tribu de Leví no tuvo herencia. Y Dios le dijo, tú no tendrás herencia en la tierra, porque como tú ministras, tú no tendrás herencia, tú vas a servir al pueblo. ¿Me están entendiendo? Entonces el nombre de Leví no aparece cuando Dios hace la lista de las 12 tribus. ¿Me entienden? Entonces, fíjense ustedes, son 12. Quitamos a José y quedan 11, y le agregamos los dos hijos, son 13. Quitamos a Leví, ¿cuántos quedan? Quedan los mismos 12. ¿Me están entendiendo? Entonces,
capítulo 10 del libro de Números, ustedes van a ver ahora aquí cómo el Señor los nombra a todos, ahora, y deja de nombrar justamente a José, porque está Manasés y Efraín, y deja de nombrar a Leví, porque a Leví no le fue dada herencia, porque él era para ministrar en lo espiritual. Fíjense ahora los versículos 11 al 28. O mejor dicho, vamos a comenzar un poquito el versículo 13. Dice, y movieron la primera vez al dicho de Jehová por mano de Moisés. Estoy leyendo Números del capítulo 10. Entonces dice, y la bandera del campo de los hijos de Judá. 1. Verso 15, sobre el ejército de la tribu de los hijos de Isaacar. 16, sobre el ejército de la tribu de los hijos de Zabulón. El verso 18 habla de Rubén. El 19 habla de Simeón. El 20 habla de Gad. El 22 habla de Efraín. El 23 habla de Manasés. El 24 habla de Benjamín. El 25 habla de Dan. El 26 habla de Aser. El 27 habla de Neftalí. Pero ahí no está ni José ni Leví. ¿Se dan cuenta? ¿Me están entendiendo? Amén. Así que, fíjense, debieron haber 14 entonces, ¿verdad? Pero Dios apartó a José y apartó a Leví. Y entonces dejó entrar los 2 hijos de José. ¿Está claro? Los 2 hijos de José para ocupar el lugar de José uno y el lugar de Leví otro. Entonces queda Leví porque tiene que ministrar lo espiritual fuera, y José queda excluido porque tiene 2 hijos. En vez de darle una herencia, queda 2 partes. ¿Me entendieron? Está claro. Fíjense a qué los quiero llevar ahora para que vean lo que quiero decir. Ahora, en el libro de Revelación, el capítulo 7, ahora, vamos a subir hasta allá. Si usted tiene marcadas estas porciones de su Biblia, después usted puede chequearlas. Que es muy importante para usted que está oyendo esto por la cinta, le es fácil porque usted puede parar la cinta si desea ahora mismo. Capítulo 7 del libro del Apocalipsis, está Dios señalando a los 144,000 judíos durante el periodo de la tribulación. Y en el verso 5 habla de Judá, Rubén y Gad. Verso 6 dice Aser, Neftalí, Manasés. Verso 7 dice Simeón, pero aquí ve a quién, dice Leví. ¿Ve usted? Aquí mete a Leví ahora. Y seguimos. Luego Isaacar. En el versículo 8 dice Zabulón. ¿Y después quién? José. Y después Benjamín. Entonces aquí aparecen 12. ¿Y está metido quién? Leví. ¿Y está metido quién? José. Entonces tiene que 12 están excluidos. ¿Quiénes están excluidos? Dan y Efraín. Búsquelo para que vean esa lista que no encuentran ni a Dan ni a Efraín. Así que la media tribu de José, Efraín, ha sido echado fuera. Y Dan, como cabeza, ha sido echado fuera. Y usted me dice, bueno, ¿y por qué? Porque ellos debieran estar. Cuando menos admitimos que Efraín pudo que haber estado fuera y Manasés, pues estaría José representándolo, pero no. Efraín ha sido echado fuera, su hermano Manasés ha quedado, y su padre José también está metido en la lista. Y Leví ha sido incorporado. Faltan Dan y Efraín. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué fueron eliminados? Busquemos Deuteronomio 29. Deuteronomio 29. El 5º libro. Y ahí vamos a hallar la razón. El capítulo 29, vamos a leer los versículos 16 en adelante. 29, Deuteronomio, versículo 16 en adelante. Vamos a leer ahora estos versículos. Porque vosotros, verso 16, sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por medio de la gente que habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones, sus ídolos, madera y piedra y plata y oro que tienen consigo. Quizás habrá entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se vuelva hoy de con Jehová, nuestro Dios.
por andar a servir a los dioses de aquella gente, quizás habrá en vosotros raíz que eche veneno y ajenjo. Y sea que cuando el tal oyere las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande según el pensamiento de mi corazón, para añadir la embriaguez a la sed. Jehová no querrá perdonarle, antes humeará luego el furor de Jehová y su celo sobre el tal hombre. Y asentaráse sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová, oigan bien, raerá su nombre de debajo del cielo. ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? Ahora quiero que entiendan esto como un principio. Dice, Jehová raerá, o sea, borrará su nombre. Aquí no dice del cielo, dice de debajo del cielo. ¿Está claro? Hay una diferencia de el cielo y de debajo del cielo. Le he dado esta ilustración para que usted vea que Dios obra según el pecado y la maldad. Dice, borraré su nombre de debajo del cielo. Porque para Israel la entrada a la tierra prometida era la entrada al milenio en figura. ¿Está claro? Ahora, estas tribus que faltan, ¿qué hallamos? Busquemos aquí en Primera de Reyes 12. Esta es la sentencia de Dios. Si alguno hace eso de rendirle culto a ídolos y creer, oh, yo voy a tener paz en mi corazón, a mí no me importa lo que digan, yo voy a andar bien, aun cuando la gente no diga nada, dice, para añadir la embriaguez a la sed. Porque la borrachera, la locura, hace que hombres crean que están bien cuando están mal. Entonces Dios dice en su palabra, raeré su nombre debajo del cielo. Amén. Ahora busquen Primera de Reyes, el capítulo 12, y hallaremos aquí si fue verdad que estas tribus que faltan cometieron este pecado. Primera de Reyes, el capítulo 12, los versículos 25 al 30. Voy a leer. Y reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín. ¿Dónde? En el monte de Efraín, y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Voy a hacer una pausa allí. Dejen su Biblia marcada en el capítulo 12 de Primera de Reyes. Voy a leer ahorita enseguida la continuación. Jeroboam era hijo de ¿quién? De Salomón. Roboam fue el que se sentó en el trono. Y Roboam no quiso atender al pensamiento de los jueces o de los hombres de edad, porque su padre había puesto mucho yugo, y él le dijo, quita un poco de yugo, le dijeron los ancianos, y él se consultó con los pavitos de su tiempo, y entonces hizo lo contrario. Y Dios en su providencia permitió que este hombre hiciera eso, y el reino se dividió. Fueron a buscar a Jeroboam, hijo de Salomón, a Egipto, y cuando regresó, encabezó las 12 tribus de Israel. Entonces se dividió Israel, 10 tribus para allá, y 2, Judá y Benjamín, se quedaron hacia el sur. Entonces, cuando Jeroboam dijo Israel a sus estancias, y el pueblo se fue con él para arriba, él sabía que en Jerusalén estaba el templo hecho por su padre, y que en ese templo todos los años el pueblo de Israel debiera venir, ¿para qué? Para rendir a culto a Jehová. Entonces este hombre, Jeroboam, tuvo miedo de que el pueblo, al venir los años aquí, iba a ser cautivado por el corazón de Roboam y por el pueblo de Jerusalén y de Judá, y él iba a perder la corona y después no iba a tener a quien reinar, porque era un hombre que le gustaba la política. Fíjense ahora lo que dice. Y dijo el verso 26, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. ¿Se dan cuenta? O sea que el pueblo va a regresar acá. ¿Por qué? Si este pueblo subiere a sacrificar a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se convertirá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se tornarán a Roboam, rey de Judá. Entonces, usando como base esto, el versículo 28 dice, y habido consejo
habido consejo, cuando Jeroboam se dio cuenta que el pueblo iba a venir a Jerusalén a rendirle culto al Señor en el templo, él reunió a la gente y le dijo, mire, vamos a ver aquí cómo hacemos para que la gente no se venga para Ebenezer, porque si vienen para Ebenezer nos van a dejar solos. Amén. Y como ahí estaba la bendición siempre, y en estos días, usted sabe, como se está dividiendo la cosa, y estamos divididos, hay que hacer algo para que no vengan para acá. Así que se reunieron y tuvieron consejo. ¿Cuál fue el consejo? Fíjese lo que dice el versículo aquí. Versículo 28, estoy leyendo el 1 Reyes 12. Habido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo, harto habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso el uno en Betel y el otro puso en Dan. El versículo 25 dice que él comenzó en Efraín. ¿Hasta dónde? Hasta Dan. Y esto fue ocasión, dice el verso 30, de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante del uno hasta Dan. ¿Se dan cuenta? Efraín y Dan, ellos en sus tierras permitieron que Jeroboam le pusiera 2 becerros de oro, uno aquí y otro allá. Así que los que estaban más cerca allá adoraban allá y los que más cerca acá adoraban acá. Pero la tierra de Efraín y de Dan fueron las tierras donde se pusieron los becerros de oro. ¿Entendieron? Ahora usted vuelve para atrás y lee lo que yo le dije en Deuteronomio 29. Usted halla ahora que esa es la razón. Dice, sus nombres serán raídos de debajo del cielo. O sea que esa tierra, que era figura de la nueva, de la tierra renovada en el milenio, ellos por haberse hecho idólatras, Dios dice, voy a raerle su nombre de debajo del cielo. O sea, que no tendrían participación en la bendición del milenio. ¿Me entienden? Porque no dijo del cielo, sino de debajo, o sea, en la tierra. La bendición terrena que pertenece a Israel, esas 2 tribus, Dan y Efraín, serían borradas. Entonces Dios, como son 12, trae a quién? A Leví. Amén. Y vuelve a traer a José. Entonces, para el día de la tribulación, para entrar al milenio, Dios tiene otra vez las 12 tribus de Israel, pero 2 de ellas, Dan y Efraín, han sido eliminadas. Amén. ¿Cuántos me han entendido eso? ¿Ven ustedes cómo Dios en su supremacía cumple su palabra? En su autoridad demanda justicia y Él la cumple y dice, si haces esto, de cierto yo haré. Rebélese contra Dios en estos días y usted verá lo que va a hacer Dios con usted. Amén. Rebélese y hable. Dedique su lengua a hablar lo que no conviene en estos días y usted va a ver lo que Dios va a hacer con usted, si Dios va a cumplir su palabra o no la va a cumplir. Amén. Oh, juegue con la palabra de Dios y usted va a ver si Dios la va a cumplir o no la va a cumplir. Amén. Voy a mostrarles otro caso más. Es Israel saliendo de Egipto. Dios los sacó para que entraran a la tierra de Canaán y les sirvieran. Todos estuvieron bajo la sangre, porque por la sangre no murieron. Todos fueron bautizados, ¿dónde? En la nube y en la mar. ¿Usted sabe que la Biblia dice eso? Fueron bautizados en la nube y en la mar. 1 Corintios 10, el primer versículo lo dice. En la nube y en la mar. Que hay un significado para la iglesia. La mar es agua, significa el bautismo en agua. Y la nube es la presencia del Espíritu, el bautismo en el Espíritu. Amén. Ellos entraron, fíjense ustedes, ellos entraron en la mar. Y entonces había una pared aquí, una columna de agua, y aquí otra columna de agua, pero sólida. Entonces estaban sumergidos en el mar, sumergidos en las aguas, porque esa pared subió no sé cuántos metros o kilómetros de altura. Se dice que había 5 kilómetros como menos de profundidad en el lugar donde ellos entraron. Y ahí abrió Dios el agua y pasaron en seco, ni siquiera barrito. Amén. 2 enormes columnas por aquí de agua y aquí el agua. Así que ellos entraron en la mar, o sea, ellos fueron
sumergidos en la mar. Pero la nube estaba por arriba. Amén. Y como era de noche, esa nube producía luz. ¿Qué cree usted que pasaba con estas columnas de agua a los lados? Se convertían en espejo y había una luz perfecta. Amén. Así que ellos fueron bautizados en la mar y en la nube. Por eso Pedro dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiráis ¿qué? El don del Espíritu Santo. Si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo en estos días, usted se ha arrepentido, usted toma esta promesa y usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, enseguida que usted se bautiza en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos han entendido la figura? Así que ellos fueron en figura de nosotros. Dios los separó por la palabra, porque oyeron la palabra y salieron. Pero una vez que salieron, Dios los bautizó en agua y los bautizó en el Espíritu. ¿Me entienden, hermanos? Es por eso que cuando llegan al otro lado, María y las demás sintieron la bendición y cogieron la pandereta y comenzaron a danzar en el Espíritu. ¿Por qué? Habían recibido el bautismo del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno. Ellos también participaron de los milagros. Ellos comieron del maná. Comieron del maná. Y entonces son cosas figuras. El maná es ¿quién? ¿Quién es el maná? La palabra es Cristo. Amén. Los judíos le dijeron al Señor Jesús: nuestros padres comieron el maná. Dice: yo les doy el verdadero pan del cielo. Amén. Que todo el hombre, dice, no vive solamente del pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que cuando la palabra es predicada, se está comiendo del maná. Amén. Comieron del maná. Bebieron de la piedra. Cuando Moisés le dio el golpe a la piedra, ¿qué hizo? Hirió la piedra. ¿Y qué salió de la piedra? Agua. Cuando el Señor fue herido en la cruz del Calvario, ¿le salió agua? ¿Salió agua? Sí, ¿ve usted? Ellos bebieron de la piedra que les seguía. La piedra era Cristo, dice la Escritura. Así que usted ve una perfecta ilustración. Todos participaron de las bendiciones bajo esa nube y todo. Pero cuando llegaron a Moab, se unieron a la fiesta de Balpeor. Cuando llegaron a Moab, y estaba ahí aquel profeta que era falso, ungido, y cuando estaba la unción de Dios sobre él, hablaba verdad. Pero cuando él quería hacer lo que él quería, hablaba mentira y decía lo que era mal, y aconsejaba mal. El estudio que le hizo sobre los ungidos, les prueba es que un hombre puede estar aquí sobre el púlpito, y mientras Dios lo tome, dice verdad de Dios en la palabra, pero cuando él resuelve hablar por sí mismo, llega a contrariar la palabra. Amén. Y ustedes saben que eso fue lo que hizo Balaam. Él tuvo que decirle a Balac: lo que Dios me ponga en la boca se lo digo. Pero después que no puedo decir ni maldecir ni decir nada contra el pueblo del Señor, digo: bueno, te voy a dar el secreto. Ven acá. Pon la fiestecita con las mujeres allí, pon tu fiestecita y todas esas cosas, y tú vas a ver cómo se le van los ojos, y al poquito tiempo espiritualmente, yo no les puedo hacer nada, pero ellos mismos se van a liquidar. El consejo de Balaam. Y dice que cuando llegaron a Balpeor, dice la Escritura, ¿qué pasó? Ahí entonces el pueblo aceptó el consejo que le dio Balaam a Balac, y entonces aquel pueblo cayó en pecado con las mujeres de Moab. ¿Y qué pasó allí? Allí murieron. Y luego también sabemos que murieron cuando le rindieron culto a los ídolos de los ámenes. Cuando le dijeron a Aarón: Aarón, haznos dioses, porque ese Moisés se subió al monte, lleva 40 días y no sabemos qué le habrá pasado. Haznos dioses que nos lleven otra vez a Egipto. Y Aarón, pobrecito, un hombre un poco débil, los despojó a todos, les quitó los zarcillos y todo, lo echó en el fuego, hizo su aparato, y luego salió un becerro de oro y dice: aquí tu Dios
irse a jugar y toda clase de juegos como loterías y cosas de esas hoy, ¿verdad? Borrachera. Y el Señor allí en el monte dice, Moisés, baja, el pueblo se ha corrompido. Y cuando baja de allá, fue tanta la ira santa de Moisés que aquellas piedras que Dios le dio, hechas por Dios y escritas por su propio dedo, las tiró contra el suelo y las rompió. Amén. Después hubo de hacer nuevas para subir, entonces Dios lo que hizo fue escribir sobre las que Moisés hizo. Pero las legítimas dadas por Dios mismo, Moisés las rompió, porque vio que el pueblo no era digno de que tuviera una cosa semejante allí. Así que ellos cayeron, que es lo que dice en el capítulo 3 del libro de los Hebreos. Esta porción en estos días la hemos leído muchas veces. ¿Cuánta importancia tiene que lo leamos siempre? El versículo 16 en adelante, el capítulo 3 de Hebreos. Porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo ido, provocaron, aunque no todos, mas con cuáles estuvo enojado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron. Amén. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Se dan cuenta, hermanos? No podemos caminar con parte de la palabra. Tenemos que caminar con toda la palabra. Tenemos que tenerla toda. Dios le dio la bendición al pueblo de Israel, le dirigió y los guió y los guardó. Pero los guardó Dios y ellos hicieron hasta donde quisieron, y cuando les pensó que era bueno hacerse sus ídolos, lo hicieron. Cuando pensó que volvía la pena decir, vámonos a Egipto y nos vamos a hacer un capitán, Dios lo dejó. Cuando resolvieron ir y mezclarse con las mujeres de aquel lugar, Dios lo dejó. Pero entonces esos pecados trajeron la muerte a Israel. ¿Se dan cuenta? Trajeron la muerte a Israel. Voy a llegar un poquito antes ahora. Judas llegó su día en que hizo lo mismo. Llegó hasta cierta altura, ¿verdad? Israel llegó hasta las fronteras. Ya llegó a las fronteras, dijo, no, esa gente son muy grandes. Esa gente se traga a sus moradores de esa tierra. Uy, se viven unos gigantes y nosotros parecimos unas langosticas al lado de ellos. Y entonces medían a su Dios del tamaño que ellos eran. Ojalá nos muriéramos aquí, dijo, así se van a morir toditos. Amén. Llegaron hasta la frontera y de ahí echaron para atrás. Judas llegó casi hasta Pentecostés y de ahí se devolvió y echó su suerte. ¿Ve usted? Vendió al maestro, lo vendió, recogió, pero los otros 11 no lo hicieron, los otros 11 fueron fieles al Señor. Amén. Muchos hay hoy como estos ejemplos que no van todo el camino del Señor, tropiezan en la palabra, como dice 1 Pedro 2 que leímos hace rato. Dice, tropiezan en la palabra, dicen que son de Cristo, dicen que son del Señor, pero tropiezan en el mismo Señor y hacen lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Oh, nosotros somos discípulos de Moisés, nosotros somos de Jehová, el Padre nuestro es Abraham, no somos hijos de fornicación, no lo creemos en Moisés y en aquel a quien le habló Moisés. Y ahí estaba el que le había hablado a Moisés personalmente y no le conocieron. ¿Ya ustedes, hermano? ¿Se dan cuenta? No somos discípulos de Moisés, o sea, que ellos creían a todo lo que Moisés le había escrito y le había hablado. ¿Pero quién le había dicho eso a Moisés? No era el que estaba presente que decía, yo soy el que soy. No era él. ¿Ve usted cómo la gente se tapa? ¿Estará pasando eso hoy? Oh, sí, yo creo en Cristo, yo creo en toda la Biblia, yo creo en él. ¿Y no ves la bendición que tengo? Y no creen a la palabra hoy. No creen que deben bautizarse en el nombre de Jesucristo. ¿No? ¿Ve usted cuando la Biblia prueba que es en el nombre de Jesucristo? Desobedientes a la palabra. Y desobedientes hasta el punto que ahora Dios está dándoles demonios de error, hermano, y están llenándose de error. En estos días oímos decir, y yo creo que se lo di a ustedes, pero fresquecito ahora, de esta semana pasada, pastores dentro de Benecer diciendo que los apóstoles se equivocaron bautizando en el nombre de Jesucristo. Señor, reprenda
pasar, dice, Dios te va a dar operación de rar. Hoy estarán contando, qué bendición tenemos. La unción no es la misma. Amén. Y van a seguir haciendo maravillas, sí, pero la unción no es la misma. Sedechías, ¿de dónde se me fue a mí el Espíritu del Señor para que viniera a ti? ¿No me dijo el Señor que hiciera esos 2 cachos así para decirle que así hará el Señor a los sirios? Miquel le dijo, tú no sabes nada. El Señor me mostró visión y me dijo que lo que vino sobre ti no es Jehová, sino un espíritu de mentira. Amén. Así que cuando usted lo ve aquí detrás del púlpito que, aleluya, o los vio, vamos a probar qué son. ¿Son desobedientes a la palabra? ¿Ah? ¿O son obedientes a la palabra? Ahí está la clave. ¿Ha habido un hombre más sincero que Sedechías? Él sabía que la tierra le había sido dada por el Señor. ¿Cómo lo iban a poder conquistar? Pero él no sabía la palabra para el tiempo oportuno. No vivía la palabra del tiempo. Ahí está el error de mucha gente. Yo creo la Biblia todo, yo creo en el Señor Jesucristo, yo hablo en lenguas, yo siento que me corren las cositas por la espalda y usted sabe. ¿Cómo no voy a saber? ¿Acaso yo no tengo la bendición de Dios? ¿Acaso yo no soy siervo del Señor? ¿Y acaso yo no tengo el Espíritu de Dios? Yo lo he oído hablar así, ¿verdad? ¿Lo he oído hablar así? ¿Y cómo es que no obedecen a la palabra del Señor? Tiene Espíritu de Dios y no obedece al Espíritu de Dios que está en la palabra. Que las palabras que os he hablado son ¿qué? Espíritu y son vida. Amén. Por el Espíritu de la boca del Señor las cosas llegaron a ser. Entonces el Espíritu es el Verbo es el Espíritu. ¿Cómo es que usted dice que tiene el Espíritu y contraría el Verbo? ¿Me entienden, hermanos? Aleluya. Entonces, ¿qué? Son gente instruidas en la verdad, participan del conocimiento de los misterios, tienen ministerios de poder como Judas, sanan a los enfermos, echan afuera a los demonios, pero cuando llega la prueba, se venden por oro y posición. Oh, Judas, tesorero. Y hacía la cosa tan bien y tan exacta que los que estaban al lado ni sabían que él era lo que era. Tan cerquita, por eso el Señor dijo, en los últimos tiempos se levantarán falsos cristos. Ojo de garza. Se van a levantar falsos profetas. Eso en los últimos tiempos y van a engañar, si fuera posible, los escogidos. Dando a entender que los únicos a quienes no van a engañar son los escogidos, porque los escogidos lo van a poner por la prueba. Amén. No es la prueba de las señales y los brincos y los saltos y la lengua. Es si se adapta a la palabra del Señor. Judas estaba tan cerca con los otros 11 hermanos que estando en la mesa, faltando unos pocos minutos para que consumara el acto de vender al maestro, el Espíritu del Señor se sintió afectado en la mesa y dijo: uno de vosotros me ha de entregar. Se lo digo a los 12. Y comenzó con: soy yo, Señor, soy yo, Señor, soy yo, Señor. Y Judas también le dijo: soy yo, Señor. ¿Se dan ustedes cuenta que la escritura dice eso? Ninguno sabía. Y Pedro le dice a Juan: porque lo vio recostado al Señor, le dice: pregúntale de quién es, pregúntale. Y Pedro, porque la gente no se sentaba como ahora así, sino que eran divanes y se acostaban. La mesa quedaba así, se acostaban en divanes. Y como Juan le gustaba estar cerca del Señor ahí, aleluya, qué posición tan... Por eso dice que Juan fue el discípulo del amor, se acostó mucho al pecho del Señor, le pasó mucho las vibraciones del corazón del Maestro, aleluya. Amén. Le preguntó y le dijo: Señor, ¿quién es? Le dije: mira para que vea, fíjate a quien yo le doy el pan mojado. El Señor partió el pan, disimuladamente lo mojó y se lo dio a Judas. Y Judas lo cogió y se lo comió. Y dice: cuando se lo comió, le entró el diablo en él. ¿Lo dice la Escritura? Estaba tan cerquita que ni Juan ni Pedro sabían. ¿Ve qué fácil es en los últimos días de que confundan al pueblo, a la gente?
está haciendo Dios con la novia hoy. Juan es figura de la novia porque él es el que es raptado en el libro del Apocalipsis para ver las cosas. Es a él a quien el Señor le dice, mire, a quien le doy el pan, ese es el candidato, el que le gusta el vientre, la moneda, las cosas del mundo, ese es. Y se lo dio. Y Juan y Pedro se asombraron. ¿Y cómo va a ser? El Señor le dice, Judas, lo que haces, hazlo presto. Y salió Judas a hacer su negocio. A hacerlo descaradamente. Y los demás no sabían qué iba a hacer. Dice la Biblia que entendieron que el maestro había dicho que hiciera alguna de las cosas que siempre acostumbraba a hacer. Regalar a los pobres alguna cosa. Y cuando salió, dice, le entró el demonio en él. ¿Ve usted que es por revelación que usted puede conocer los misterios del Señor? ¿Cuánto me entiende? Es por revelación que usted puede conocer los misterios. Y los que estaban ahí estaban tan cerca. Judas había echado fuera demonios. Había hecho todo. Pero cuando llegó el momento de probar, se vendió. Esto se está repitiendo hoy, hermanos. Hay gente en posiciones importantes que se han llegado no solamente al hermano Branham, sino a otros. He dicho, pero hermano, si yo sigo la doctrina y la fe que usted está enseñando, yo la conozco y me parece que es la verdad. Pero si yo la sigo, quedo sin iglesia, quedo sin ministerio, quedo sin esto. Descaradamente lo han dicho. No piensan que se quedan sin Cristo, sino que se quedan sin iglesia, se quedan sin la plata, se quedan sin el lujo, o se quedan sin esto y aquello. Y están pensando en todo eso. En algunas islas y ciudades por aquí se hubieran dicho un poquito más arriba, por no nombrarle, no sé que alguien hoy que se vaya a ofender. Hay hombres que hemos tenido aquí en este púlpito que no se atreven a aceptar la verdad de Dios. ¿Por qué? No tienen iglesia, porque en Puerto Rico apenas hay una o dos iglesias que creen esta verdad. Y usted sabe lo que significa, por ejemplo, que yo voy a creer esta llamada herejía. Entonces, que tienen temor, porque significa que tenían que volver a trabajar. Pero hermanos, hoy conviene volver a trabajar si lo dejan a usted solo. Barrer las calles, pero quedarse con el Señor Jesucristo. Bendito el Dios de la gloria. Hermanos, en estos días hay que hacer lo que sea. No tengo ese temor como hombre de Dios a quien usted está sirviendo. Si en estos días lo dejan sin iglesia, quédese sin iglesia, pero quédese con Cristo. Eso es lo que interesa, aleluya. Estos días, hermanos, se va a cumplir la palabra del que no dejare padre y madre y mujer, hijos, negocios, etcétera, etcétera, no es digno de mí. Amén. Y va a llegar el momento, hermano, en que Dios va a demandar de los que son suyos, va a demandar algo que va a significar como exprimirnos la sangre. Pero si amamos al Señor, nos vamos con Él. Amén. Le van a saber lo que les quiero decir con esto cuando llegue el tiempo. Aleluya. Dicen amén, hermano. Judas falló y multitudes fallan también aquí. Cuando dejan de continuar en la palabra, sus nombres son borrados del libro de la vida. Amén. Busquen Éxodo el capítulo 32, quizás ahí está la última cita, o la penúltima, no sé. El capítulo 32 del libro del Éxodo está la historia del pueblo de Israel volviéndose atrás, haciéndose dioses. Versículo 1 dice, mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, allegóse entonces el pueblo a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y Aarón le dijo, apartad los zarcillos de oro que están en la oreja de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, se las trajeron a Aarón, el cual las tomó de las manos de ellos y formóle con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces ellos dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta a Jehová. Amén. Entonces
dijo a Moisés: anda y desciende, porque tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto se ha corrompido. Amén. El verso 19: y aconteció que como llegó él al campo y vio el becerro y las danzas, enardeciósele la ira a Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Amén. Amén. Fíjense ustedes, hermanos. Fíjense esto. Ahora, el versículo 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: ruégote pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Perdona, que perdones ahora su pecado, y si no, fíjense a Moisés, perdona ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Qué libro es ese? El libro de la vida. ¿Qué le dijo el Señor? El verso 33. Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Amén. Al que pecare contra mí, a ese voy a raer. Moisés lo dijo en entera sinceridad. Él dijo: Señor, perdona, porque yo encuentro que este es el pecado más horrible, cuando un hombre te deja por cualquier cosa. Porque la idolatría no es solamente rendirle culto a una imagen. Usted sabe eso, ¿no? La idolatría, usted lo lee como lo dice el apóstol Pablo en Colosenses y en Efesios, y es todo pecado de concupiscencia, de maldad. Dice, es idolatría. Amén. La costumbre de muchos de ustedes, hombres y mujeres, hablar mucho, eso es idolatría. Amén. Eso es idolatría. Porque aman primero sus lenguas que a Dios. Porque si amaran a Dios, no hablaran lo que hablan. Y si hay algo que yo quiero decirles esta mañana, porque le voy a hablar de eso en los días venideros, si hay algo que va a hacer que muchos nombres de ustedes sean borrados, será ese gusto a la lengua que muchos de ustedes, mujeres y hombres, tienen. Y el día que sus nombres sean borrados y no aparezcan en la primera resurrección, van a ver: el hermano Galdona tuvo razón, pero ya será muy tarde. Estos son días de comerse la lengua, amén. De quedarse mudo y hablar así, y no pronunciar palabras que vaya a condenarlos a ustedes. Y no digan: ojalá me muriera en el desierto. Yo no creo en eso. No. Dice que en estos días algunos se han jactado diciendo: y diciendo que el que toca al hermano Branham y que se muere. Mira cómo yo le he tocado diciendo todas las cosas. Y yo digo: te vamos a esperar en la bajadita. Que los pecados de algunos hombres, antes que vengan ellos a juicio, es manifiesto, pero a otros les vienen después. Amén. Amén. Lo dice Pablo escribiendo primero a Timoteo. Los pecados de algunos hombres, antes que vengan a juicio, antes del trono blanco, les serán manifiestos. Pero a otros le vienen después. Y yo creo que a los que le vienen después es peor, porque ni siquiera tienen tiempo de nada. Y si Dios no le toca a usted ahora, haciendo usted todo lo que está haciendo, quizá ni estará usted escrito en el libro de la vida, y Dios no le importa lo que usted está haciendo, porque al fin le va a llamar cuentas cuando le vienen después. ¿Me entienden, hermano? Así que no te jactes, porque esa jactancia puede probarte Dios que te la manifiesta ahora y te la manifiesta después. Y usted verá, noticia le vamos a dar de eso que se está jactando hoy. Usted lo va a ver, o la ve antes o la ve después. Dicen amén. Ahora, fíjense ahora, el Señor le dice aquí a Moisés, como una prueba: es el que peca a quien yo le voy a borrar su nombre. Amén. Entonces Israel rechazó la dirección de Dios en la columna de fuego. Entonces Dios dice: a ellos que pecaron haciéndose ídolos, es a ellos a quienes voy a borrarles el nombre del libro de la vida. ¿Lo dijo Dios?
Si el servir a ídolos trajo como castigo el borrar su nombre, como aquí lo dice, el rechazar al Mesías después también trajo castigo severo. El Salmo 69, lo hemos leído en algunas ocasiones ya, y los versículos 21 al 28 nos habla de la profecía del Señor hablando. Pusiéronme además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sea su mesa delante de ellos por lazo y los que para bien para tropiezo sean oscurecidos sus ojos para ver. A siempre titubear sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado y en sus tiendas no haya morador. Versículo 26. Porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos con los justos. ¿De quién está hablando? Es el salmo mesiasco, un salmo que refiere al Mesías, los que le pudieron hiel por agua cuando obtuvo sed, los que lo mataron los israelitas en el tiempo del Señor, dice, su nombre fueron borrados del libro de la vida. Así que en el desierto, por figura, pecaron contra el Señor. Se rebelaron diciendo, haznos, vamos a hacernos un capitán. Después se hicieron ídolos. Después cayeron en el pecado con las moabitas. Ahí están los tres pecados básicos. La desobediencia, la idolatría y el pecado manifiesto de la carne. Ahí está. Cuerpo, alma y espíritu envueltos en esos tres graves pecados. Entonces Dios los borró su nombre de los israelitas. Cuando la nube estaba presente, rechazaron la nube. Vino la nube y se encarnó, y en el Señor Jesucristo ahí está el salmista diciendo, sean raídos también porque dieron muerte al Mesías. ¿Usted cree que va a pasar menos en estos días? ¿Ah? ¿Cuántos oyeron el estudio sobre los tres éxodos? ¿Cuántos lo oyeron? ¿Dicen amén? Bueno, en el primer éxodo Dios vino para sacarlo y le rechazaron y entraron dos. En el segundo éxodo vino la misma nube y entró, moró en un cuerpo que el mismo Dios se hizo, que no era ni sangre judía ni sangre gentil, sino sangre de Dios, porque Él creó esas células en el seno virgen de María. Amén. Y estaba la nube encarnada en Jesucristo, en el segundo éxodo. ¿Y cuántos salieron? En el aposento alto apenas habían 120. Amén. Esos fueron todos los que contó el Señor. Los demás se agregaron después, pero Él contó solamente con 120, porque le dijo a todos, incluyendo a 500 de ellos que lo vieron subir, vayan allá a Jerusalén y me esperen allá, que allá viene la bendición. Aleluya. Y el primer día dijeron, ay, eso, tanto tiempo esperando, uno se cansa. ¿Verdad? Bueno, si viene la bendición, no importa que yo no esté en la iglesia o en el aposento alto. En cualquier parte me encuentra. Dios dijo, no, ese allá donde yo los quiero ver. Amén. Es allá. Y yo no dudo que Tomás, no obstante que estuvo entre ellos, después aprendió la lección, porque él no estaba cuando el Señor se les apareció después de resucitado. Y cuando el Señor apareció apenas habían 120. Yo no puedo decir cuántos habrá de aquí, de esta iglesia, de los que me están oyendo, de los que están oyendo esta cinta. Yo no sé cuántos hay, pero si las cifras o si las figuras son iguales, entiende usted que no son muchos los que se van. ¿Me entiende, hermano? Que no son muchos los que se van, porque no quieren pagar el precio. ¿Ve? No quieren pagar el precio. Prefieren darle a la lengua. Oh, es muy sabrosito darle vueltas para acá, para allá. Eso es muy sabroso. Es muy fácil dejar que los ojos se vayan. ¿Verdad que sí? Es muy fácil hacer una cara aquí de hipócrita, porque en la calle o en la casa o en el carro, por allá o por acá está haciendo otra cosa. Amén. Se me quedan calladitos.
¿No me dicen amén? ¿Ve usted? Ahí está. Es muy fácil hacer una cara y ser un sepulcro blanqueado. El Señor dice, por dentro están hediondo, hueso, podredumbre, hediondez, nadie lo ni te destapo. Amén. Ni los destapa el Señor, porque vienen vestiditos a la iglesia. Oh, hermano y hermana, no pague el precio usted, y usted se va a acordar de estas palabras del hermano Galdón y de la Biblia, de lo que estamos diciendo esta mañana. Amén. Que no es porque usted se bautice en obediencia porque va a ir allá al cielo, va a estar en el rapto, no. Eso es simplemente una parte. Amén. Que yo entiendo que aún de los que he bautizado, como sé yo no puedo asegurar que aún todos los que he bautizado porque yo lo haya metido en el bautisterio y lo haya sumergido, no por eso cree usted que se va. Eso es parte de la obediencia. Israel caminó en una parte, pero no quiso caminar en lo demás. Cuando la cosa le puso seria, y ahí estaba el ejército de Faraón por aquí, por acá un enorme cerro, y por aquí el mar, pues si Dios le abrió el mar, chupón se fueron. ¿No estarán haciendo ninguno de ustedes bautizándose de esa manera? Porque no les queda otro camino y se van a meter debajo del agua. Cuidado y no salgan mojados. Amén. Yo hablo en sinceridad, hermano. Que si usted se bautiza en sinceridad de Dios, bendito Dios para siempre. Pero no se bautice porque todos se están bautizando. Porque se va a mojar, va a salir mojado. Va a salir mojado. Israel entró en el agua, entró en la nube, allá brincó y saltó. ¿Cómo será esa fiesta? Miles de mujeres con panderetas ahí, aleluya. Una fiesta pentecostal. Una fiesta aquí al estilo de Benecer. Oh, como muchos de ustedes danzando y gloria a Dios y todo. Pero nomás comenzaron a caminar en el camino, comenzaron unos, uy, ¿para qué nos sacó Dios para acá? Este evangelio es muy duro, hermanos, todo el mundo me persigue, y está con ese lloriqueo. Como que no lloraba antes cuando estaba en Egipto igual. No tenía faraón que le ponía la mano encima. Pero ahora que, ay, hermano, usted sabe, y usted está esperando que lo estén mimando. Recibí una cartica de una hermana, yo no sé si es hermana, me da pena decirlo. Porque no me visitaron, me voy casi a los testigos de Jehová. Bendito el Señor. Y estaba yo por fuera en esos días. Y aquí bien bonita y sana, y que tengo que visitarla. Admito que usted está enfermo. Que hay una necesidad. Día de culto, venga. Entonces me mandó un papelito y me decía que porque no la visitaba se iba para que se los testigos de Jehová. No, esos evangélicos y esa doctrina del Señor Jesucristo es muy dura. Eso dijo, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. A ver, si le es duro es porque algo anda mal. Mi hermano, es tiempo ya de que no dejemos de esta vida quejumbrosa y ese lloriqueo y ese... ¿qué es eso, mi hermano? En una de esos tiempos en la cual usted está siendo mimado, mimada, se va a quedar por esas cosas. Anime a los demás, aleluya. Yo sé que Dios va a estar llevando gente para el rapto, gente que se la pase con todas esas cosas todo el tiempo así, lloriqueo y ay, mi hermano y mi hermana. No, valientes, hermano. Si estuvierais en mí, mis palabras estuvieran en vosotros. Pedid todo lo que quisiera, el Dios será hecho. ¿Está esta palabra en usted? Hay potencia en usted para recibir de Dios, porque Dios le da la promesa. La palabra está penetrando y dice, y a vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Es tiempo de sacudirnos, mi hermano. No es tiempo para estar con esa tristeza y ese lloriqueo y esa condición del tiempo estar mimado. No, despertemos y seamos valientes, ocupándonos de las cosas del Señor en estos días. Despójese, hermano, de esas vestiduras que no le convienen a usted. Déjese de esas cosas que no convenga.
viva en santidad para Dios. Si usted vive para Dios, hermano, estará cantando todo el día, aleluya. Amén. Y cantando de verdad, con alegría, con gozo. No sea usted la carga para los hijos, o para el esposo, o para la esposa. No sea la carga para la iglesia. Desátese. Viva como una persona que usted más bien sea una ayuda para los demás. No va a llegar al cielo arrastrado, mi hermano. Ay, casi llegué. A algunos de ustedes parece que casi va a llegar así, porque el pastor, los hermanos van a tener que estar arrastrándolo así. Pero no, al cielo no se va a llegar así, mi hermano. Al cielo va a llegar porque usted es bendito Dios para siempre. Dice el Señor que por ahí vamos, pues por ahí vamos. Y si nos matan, pues nos matan. Lo dice el Señor. Amén. No vamos a ser cobardes. Nos vamos a meter en esa tierra. Ustedes no saben nada. Yo acabo de ver a esa gente, miren al gigante, cuando nosotros paramos éramos así y lo miramos para arriba así. Josué le dijeron, mira, son nuestro pan. Ya se apartó de ellos todo. Dios es con nosotros y nos lo va a dar. ¡Vamos! No, y por poco no la apedrean, sino es que no aparece la nube en el tabernáculo. Amén. Algunos de ustedes muy cobardes. Para algunas cosas, para otras no. Para otras no. Amén. Por eso, porque el pueblo entonces se volvió atrás. Cobardes. Hoy decían, somos de Moisés, somos de Abraham, nuestro Padre es Dios y el Señor tolerante. Vuestro Padre. Sí, nuestro Padre es Abraham, vuestro Padre. Sí, nosotros somos de Dios. De Dios, ustedes son del diablo, le dijo el Señor. Vuestro padre, el diablo sois, porque los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El que no ama a su hermano es homicida. Entonces, cuando el pueblo rechazó la dirección de la nube encarnada en Jesucristo, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Escribe, busquen ahí el capítulo 13 del libro de los Hechos. No sé si me estoy demorando un poquito, hermano, pero yo sé que estos son días para comer lo que Dios nos da, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Versículo 45 del capítulo 13 de los Hechos, de ahí en adelante. Mas los judíos, visto al gentío, llenáronse de celo y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿No es una figura parecida a lo de hoy, hermano? ¿Verdad que sí? Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron, a vosotros a la verdad era menester que se os hablase la verdad de Dios, mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, para que sea salud hasta lo postrero de la tierra. Amén. Fíjense ustedes, y los gentiles oyendo esto fueron gozosos y glorificamos la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Amén. Como también se levantaron contradiciendo y blasfemando los que estaban ordenados para qué? Para maldición y para juicio. Indignos de la vida eterna, maldiciendo, blasfemando, contradiciendo la verdad que Pablo les estaba diciendo de que Cristo era el Mesías. Amén, hermano. Gloria al Señor. Se repetirá la historia, hermanos. Sí. Los judíos rechazaron a Cristo. Dijo, bueno, así como José, así voy a hacer. Entró al palacio de los gentiles y tomó esposa gentil. Amén. Por eso cuando los gentiles se aparezcan, los judíos se aparezcan y vean al Señor y vean las heridas. ¿Y tú quién eres, José? Ay, ahora nos acordamos que te hicimos esto y aquello. ¿Y qué heridas son estas? Estas fueron las que ustedes mismos me hicieron, ¿ustedes no se acuerdan? Van a temblar como temblaron delante de José creyendo que el Señor les va a matar. El Señor los va a perdonar. Pero cuando eso suceda, ya la esposa está metida dentro del palacio. Ni la vieron. Amén. Oh, bendito el Señor. La historia se va a repetir, hermano. Los hijos, por eso dice el Señor, los hijos del reino serán echados fuera a las tinieblas.
Como pasó en el pasado, va a pasar ahora. ¿Por qué? El pueblo con la Biblia, pueblo con la palabra del Señor, con las manifestaciones del Espíritu, con todo. No saben explicar por qué, pero están rechazando la palabra. ¿Se da cuenta, mi hermano? Rechazando la palabra. Están blasfemando. No es blasfemia decir que los apóstoles se equivocaron. No es una blasfemia, eso sí es. Eso es decir que el Espíritu Santo que inspira esta palabra es un mentiroso. Ahí está el pecado de la blasfemia contra el Espíritu. Ni en este siglo ni en el venidero, dice Dios, tendrán perdón. Amén. Ni en este siglo ni en el venidero. La blasfemia contra el Espíritu es la blasfemia de la desobediencia contra la palabra. No le digo que lo pruebe, pero usted sabe lo que le quiero decir. Desobedezca la palabra. Oh, dice que contradiciendo a Pablo y blasfemando. ¿Qué era blasfemar? Irse en contra de la verdad revelada de Dios en su palabra. Amén. Israel rechazó a Jesús. La iglesia de los gentiles hoy va a rechazar la palabra. Y en el gran trono blanco en aquel día, cuando la novia esté guardada, sentada para juzgar, y el mundo tenga que levantarse a la voz del Hijo de Dios, porque dice, a la hora vendrá en que todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Unos para vida y otros para condenación. Pero esos que vienen para vida, otro día les voy a decir, no son la novia. La novia estará sentada con el Señor, juzgando en el trono. Y aquí los miles o millones que tiene Venezuela, de aquí Dios va a levantar quien va a juzgar a los venezolanos. Amén. Amén. Oh, sí, de aquí de muchos de ustedes sentados en el trono con el Señor, van a juzgar a los venezolanos. Dígame esta cuadrita por aquí, mi hermano. Bendito Dios. ¿Qué van a hacer cuando vengan? Algunos de ustedes que más ven pasar por ahí delante alpargatudos que no saben ni hablar, algunos de ustedes las hermanitas quietecitas, y los miren esos pobres diablos. Oh, cuando lo vean sentados sobre el trono con corona. ¡Ay! ¡Qué sorpresa! El Señor dice, el Señor se reirá de ellos. Tomó lo vil y lo menospreciado y lo que no sirve para avergonzar a aquellos hechones y guapos por aquí. Amén. La novia estará sentada y dice, como yo me he sentado con mi Padre en su trono, así vosotros sentaréis conmigo en mi trono. Y en aquel día se van a levantar las multitudes y los millones, porque hay dos resurrecciones nada más. Los muertos en Cristo, al sonar el Señor su llamamiento, resucitarán primero. Y después nosotros juntamente con ellos seremos arrebatados. Ya no hay más resurrección, sino después del milenio. Así que el que pierde la primera resurrección no solamente pierde el milenio, la gloria de lo que la tierra será, restaurada y renovada en la bendición de Dios, y Jerusalén cabecera de montes, y por 1000 años el pueblo del Señor reinando en todo el mundo. Oh, si usted muere en la tribulación, aún si muere en la tribulación, y aún si usted llega a ser salvo, usted no se levantará hasta el trono blanco. Por eso es que todos se van a levantar en juicio. Todos van a ser juzgados, exceptuando la novia que va a juzgar. ¿De cuánto vale que usted viva para Dios ahora? ¿De cuánto vale que usted viva para Dios? Porque en aquel día no solamente se va a abrir el libro, sino los libros. Pero la novia en estos días dice, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. ¿No es esa la experiencia, hermano? Dios está limpiándolos por la palabra. No importa cuánto digan de usted, no se preocupe por ellos. Hay gente que habla hasta por las narices, déjelos que hablen. Usted está recibiendo esta palabra y esta palabra está haciendo algo en usted. Amén. Está haciendo algo en usted, y como es usted con Dios, deje la palabra obrar. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Y esta es la historia que se está repitiendo hoy,
Aleluya. En el gran trono blanco entonces habrá separación. El libro de la vida será abierto y serán abiertos también los otros libros. Amén. Los que no se hallen escritos en el libro de la vida. Unos porque nunca se escribieron. Otros porque se escribieron y luego fueron borrados. Unos que no podrán ser borrados porque son la novia que Dios escogió. Y otros cuyos nombres están que no van a ser borrados. Diferente la novia a quien Dios le va a dar vida eterna. Pero en el final, después del milenio, cuando se levanta el gran trono blanco. Hermano y hermana, y yo quiero hablar solamente con la única posibilidad. Si usted no está escrito, ni hablar. Pero si usted ha sentido, óigame, si usted ha sentido, como dice el apóstol Pablo escribiendo a los hebreos, y esto quizás, con esto sí creo que voy a terminar. El apóstol Pablo escribiendo a los hebreos en el capítulo 6, versículo 4 en adelante. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, o sea, el bautismo del Espíritu, el don, recibiréis el don del Espíritu Santo, amén, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, de la confirmación, y así mismo gustaron la buena palabra de Dios. Aquí en los cultos hubo días en que hubo bendición, oh, qué buena la predicación, y gustaron las virtudes del siglo venidero. Oh, Jerusalén, la nueva Jerusalén que viene, el cielo con el Señor, las calles de oro y todo eso. Dice, y cayeron. Si estas personas llegan a caer, ¿cuál es la caída? ¿A qué caída se refiere? ¿Eh? ¿A qué caída se refiere? Y cayeron. Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiendo al vituperio. ¿Se dan cuenta? De la cual cayó Judas por transgresión. ¿Está claro? Los israelitas cayeron en el desierto. ¿Ah? Los que dicen, porque esta es la única posibilidad, a los que Dios escribió para que nunca sean borrados, ya Dios los tiene fijos. Pero Dios escribió nombres que pueden ser borrados. Ahí está la parte suya. Amén. Que puede ser borrado. Ahora, si usted encara esta situación y usted sabe el tiempo en que vivimos, si usted crea estas manifestaciones de que Dios ha bajado para el tercer éxodo, porque la nube no solamente es un hombre que lo dice, sino que está en la fotografía. Amén. Los han sacado en las revistas profanas. Amén. Una vez miles y otra vez centenares la han visto. Está la señal evidente, clara, del Mesías en presencia del pueblo, y este servidor es testigo ante ustedes que he visto la señal del Mesías, o sea, la venida del Hijo del Hombre. Amén. Entonces, hermanos, si estamos viviendo tiempo en el cual no podemos negar esto, sin duda, que si amamos la vida, debemos ser fiel al Señor. Amén. No permita que su nombre sea borrado. Y además de que sea borrado por desobediente, por hablar contra esta palabra, por ser desobedientes a la verdad presente, muchas cosas más de las cuales usted acostumbra que llegan a ser idolatría, querelloso, murmurador. Estas cosas le van a hacer a usted que su nombre sea borrado de la vida. Líbrelo Dios, hermano. Vamos a inclinar nuestras cabezas para orar. Te damos gracias en esta hora por esta palabra que nos has permitido predicar y enseñar. Damos gracias porque en ella hemos sentido verdad tuya. Tú has hablado a todos nosotros en esta hora. Te rogamos, Señor, que
que no se ha demandado de nosotros la sangre de ninguno, sino que tu mano poderosa y fiel permita ver a cada vida en este salón la verdad que ha sido predicada. Señor, guarda los tuyos. Guárdalos, Señor, hasta el fin. Gracias porque tú has dicho que no seremos engañados. Ayúdanos, Señor, a mantener la prueba fehaciente de tu palabra como la prueba formal principal. Que no seamos engañados por jerarquía o posición, o por ministerios o apostolados. Si no creen a tu palabra, serán como Judas, que cayó por transgresión. Guárdanos, te pedimos, Señor, que en todo momento, así sea con el sacrificio más grande, lleguemos hasta el día cuando seamos tenidos por dignos de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Mira cada vida en este salón. Mira a los hermanos y amigos y hermanas que han oído esta cinta. Por ellos también te rogamos en esta hora. Sea tu espíritu con ellos, luz verdadera, que no haya rebelión, Dios de la gloria. Guarda a los que son tuyos que han oído esta cinta. Dales luz, Dios de la gloria. Sea tu nombre glorificado en ellos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Este mensaje fue predicado el día 22 de agosto del año 1965. Esperamos sea una revelación viva para usted.